En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Judas, continuando con esta serie, y vamos a estar en esta mañana tratando el tema falso conocimiento. Y eso está basado en Judas versículo 5 hasta el versículo 8. Pero solamente voy a leer el versículo 5, una parte, y el versículo 8. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. El 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Las frases relevantes en estos dos textos es: ya que una vez lo habéis sabido. O sea, esta gente no era ignorante, ya sabía lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, lo que pasó con el pueblo de Israel en su vida de rebeldía en el desierto. Sabían lo que pasó a Lucifer cuando fue lanzado del cielo, y también los ángeles que cayeron con él, los demonios. Pero dice el verso 8, no obstante que sabían todas estas cosas, aún sabiendo, vivían de una manera contraria a la voluntad de Dios. No es que no sabían, tenían el conocimiento, pero era un conocimiento falso. Es un conocimiento que lleva al infierno. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. O sea, ser inteligente es conocer al Santísimo Dios. Juan 17:3, el Señor Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. O sea que el conocimiento es vital cuando hablamos de la salvación, esa salvación genuina. Y Judas, aquí en el pasaje que estamos mirando en esta mañana, Judas dice: quiero recordarles algo que ustedes ya han sabido, algo que ustedes ya saben. Cómo vivió Israel y cuáles fueron las consecuencias de su vida. Los ángeles, las ciudades de Sodoma y Gomorra también. O sea, dice Judas, este tipo de gente no son ateos, no son ignorantes. O sea que, hermanos, nuestro problema no es con los que están fuera, sino con los que están adentro, aquí, que vienen cada domingo, cada miércoles a este santuario a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Asisten, cantan, traen su Biblia. Algunos enseñan, conocen la Biblia, saben pasajes de memoria, o sea, tienen el conocimiento, pero es un conocimiento falso. Sí, conocen, pero no viven de acuerdo al conocimiento que tienen. Cristo dice que puedes tener ramas grandes, bonitas hojas y hasta hermosas flores, pero si no tienes frutos, tu vida no vale nada. Lucas capítulo 13, del 1 al 9. Por eso el apóstol Pedro en su carta primera, capítulo 1, versículo 13 al 19 dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. No dice que adquieras tanto conocimiento, sino que vivas una vida santa en todas las áreas de tu vida. Y es sorprendente algunas estadísticas que tengo en esta mañana para ustedes. Pero esto viene a comprobar lo falso que abunda en estos días. Miren, hay un evangelista que dice que en el 2007 ganó 1 millón de almas. Una denominación en el 2008 dice que ganó 2,5 millones de almas. Una organización en el 2009
dice que ganó 10 millones de almas. Otro ministerio dice que alcanzaron 45 millones y están documentadas todas estas salvaciones de las almas. La pregunta es, ¿cómo tienen documentadas esas personas? Porque hicieron una profesión levantando su mano. ¿Qué hicieron o cómo saben al tener todo documentado, dicen ellos? Hay una organización aquí en Estados Unidos que hizo una encuesta con pura gente que se denomina cristiana, evangélica, nacida de nuevo, creyente. Este grupo es el grupo Barna. Y en el 2003 dice que encontró que el 45% creen que juegos de azar son aceptables. El 49% dicen que el matrimonio no es necesario, es suficiente vivir juntos. El 33% dicen que el aborto está bien. Y esta encuesta se hizo con cristianos, evangélicos, nacidos de nuevo, según ellos. Bueno, en Nueva York se hizo una encuesta en el 2001 y se encontró que el 13% de mujeres evangélicas nacidas de nuevo se sometieron a un aborto. O sea, mataron a un bebé. Y eso que son evangélicas. Una revista que se conoce como World Magazine, de una organización que se llama Promise Keeper, cumplidores de promesas, se reúnen ellos cada año 50,000, 60,000, 100,000 en un estadio, puros hombres, jóvenes hombres, nada de mujeres. Bueno, estos se reúnen, se comprometen delante de Dios, hacen promesa de guardarse limpios, puros, íntegros, no fornicación, no adulterio. Bueno, se hizo esta encuesta con estos hombres que se reúnen y se encontró que el 53% miran pornografía por internet cada semana. 53%. 6,000 pastores o impostores vieron pornografía en el mes pasado. Esta encuesta se hizo en el 2002. Ahora, si este grupo que se reúne para hacer promesas que se van a guardar limpios y puros, su conducta es esta, ¿de qué sirve todo su conocimiento que tienen? Es un conocimiento falso. No hay duda, por eso dice la Escritura en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es como el tema de esta mañana, falso conocimiento. No importa cuánto sepas, lo que importa es cómo vives de acuerdo al conocimiento que tú pretendes o dices que tienes. El conocimiento falso. Y vamos a mirar 3 aspectos de este conocimiento que es falso. El primer punto es cuando el conocimiento se convierte en un obstáculo. Sí. Llega el momento cuando el conocimiento se convierte en un obstáculo. Dice 1 Corintios 8, versículo 1 y 2, el conocimiento envanece. Sí, este conocimiento se convierte en un obstáculo, una barrera, un estorbo, un impedimento para la salvación. ¿Por qué? Dice que envanece. Este conocimiento genera orgullo ministerial, genera arrogancia, soberbia, y más viviendo en los días en que vivimos, cuando la tecnología está a nuestro alcance. ¿Cuántos hombres que han pretendido usar un púlpito han acudido a internet para agarrar títulos fáciles, solo pagan y ahora ostentan el título de un doctorado en teología? Les gusta ese tipo de gente calificativos, como reverendo.
el siervo. Sus sermones son buenos, pero son ajenos. Los agarran de la internet o libros. Ellos no les cuesta, no trabajan para prepararlos, no invierten tiempo para la preparación de los mensajes. Todo esto con el fin de impresionar. Es por eso que el conocimiento se convierte en un obstáculo. El conocimiento es falso y esta gente está destinada al infierno y la gente que los escuchan van en el mismo camino. Hay pretensión falsa o buscan algo de ser llamados señores, grandes, conocidos. Les gusta la popularidad. Es la razón por la cual dice la Biblia que el conocimiento envanece. Quieren ser grandes, quieren predicar como predicadores que escuchan, pero viven de otra manera. Pero este conocimiento que se convierte en un obstáculo no solamente envanece. Dice la Biblia que también cauteriza la conciencia. Cauteriza la conciencia. Conciencia se define como con conocimiento. Este tipo de gente tiene conocimiento. La pregunta es, ¿cómo se cauteriza la conciencia? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llega a cauterizarse? Bueno, es oír, oír y oír, pero todo lo que oyes no afecta nada a tu vida de cómo vives. Primera de Timoteo 4:2 habla de estos mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Efesios 4:19 también dice que se vuelven insensibles. Oyen y oyen el mensaje cada domingo, año tras año, pero no afecta nada a su vida. Se está cauterizando su conciencia. Cauterizar se define como, la ciencia médica antes usaban un aparato que se llama cauterio. Y era precisamente para cicatrizar heridas. Cuando a veces había hemorragias, usaban el cauterio para cauterizar, para cicatrizar las heridas. Esa parte que ha sido cauterizada es carne que se vuelve insensible. Bueno, este tipo de gente que tiene el conocimiento falso, y este conocimiento que se ha convertido en obstáculo en su vida, llega al punto de cauterizar su conciencia y se convierten en gente insensible, ya no les afecta en absoluto lo que escuchan. Ahora, llegan a tal extremo de su insensibilidad que dice Proverbios 23:35 que aún recibiendo disciplina ya no hay esperanza de cambiar su vida. O sea, que la disciplina no les afecta en lo mínimo. Se han cauterizado su conciencia. Por eso Cristo en Mateo 13, versículos 9 y 16, dice, mirad cómo oís. Tienes que tener mucho cuidado cómo escuchas, cómo estás en verdad oyendo la palabra de Dios. Si buscan, por ejemplo, en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, encontramos en el capítulo 8 la forma correcta de oír. Nehemías capítulo 8 dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes. Todos los que podían entender. Luego dice el verso 3, la última parte. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos.
O sea que demanda atención cada vez que usted escucha la palabra de Dios. El versículo 7 habla de estos líderes que había, los levitas, y dice la última parte, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. El 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dieron a todo el pueblo, dijeron, día santo es a Jehová nuestro Dios. La importancia de oír bien. El versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría. ¿Cuál era la razón? Dice, porque habían entendido las palabras que les habían sido enseñadas. Mis hermanos, los beneficios de oír correctamente. Se trata no de oír y oír, sino de entender lo que estás oyendo. Pero este tipo de conocimiento del cual estamos hablando es falso porque se ha convertido en un obstáculo, como hemos visto en el primer punto. Por eso, ten cuidado cómo estás oyendo. ¿Qué es lo que conoces? Dice Judas. Estos falsos maestros y falsos hermanos estaban experimentando este tipo de situación. El conocimiento se convirtió en un obstáculo para sus vidas. 2. Cuando existe o cuando hay o cuando tienes conocimiento, pero no hay experiencia. Yo le denomino en este punto ausencia de conocimiento experimental. Ausencia del conocimiento experimental. Primero vimos que el conocimiento es un obstáculo. Ahora, la ausencia del conocimiento experimental. Sí, puedes traer en tu carro un bumper sticker que dice Cristo salva. Puedes poner un cuadro en tu casa que dice yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero, ¿cómo manejas tu automóvil? ¿O cómo te comportas o cómo es el ambiente familiar cuando cierras la puerta y allá dentro en tu casa? ¿Cómo vives? Sí, dice la Biblia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cómo estás viviendo allá dentro? ¿Como perros y gatos? ¿El perro ladra y los gatos arañan? Sí, tienen conocimiento, dice. Saben del anticristo, saben de la bestia, saben que la Biblia tiene 66 libros, los pueden encontrar fácilmente, tienen la llave del conocimiento. Pero es lo único que tienen. Dice Lucas, capítulo 11, versículo 46 y 52. Cristo reprende a este tipo de gente falsa, los llama porque eran los intérpretes de la ley. Nada menos los que interpretaban la ley. Pero les dijo, ustedes son hipócritas. Mateo 23, versículo 3, dice la Biblia que Jesús aprueba sus enseñanzas. O sea que tienen buen conocimiento, enseñan correctamente. Jesús aprueba sus enseñanzas, pero no aprueba su vida práctica. Dice Mateo 23, 3. Hagan caso de lo que enseñan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. O sea, no tienen el conocimiento experimental. Conocen, pero no practican nada de lo que conocen. No están experimentando lo que conocen. Buena enseñanza,
dice el Señor, pero son hipócritas. Ahora, ¿cómo comprobar que la doctrina es correcta? Porque hay preguntas que surgen. Bueno, yo tengo conocimiento, sé muchas cosas de la Biblia. ¿Cómo puedo saber que mi doctrina es correcta? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 7, versículos 16 y 17, la forma, ¿cómo puedes comprobar que la doctrina que tienes es correcta? Es haciendo, o sea, haciendo la voluntad de Dios. Practicando lo que conoces, practicando lo que sabes de la Santa Biblia. Eso es la forma de cómo comprobar que tienes o estás en la doctrina verdadera. Si ustedes se unen conmigo en Romanos capítulo 2, no solamente como miramos en Lucas, los intérpretes. Aquí en Romanos 2, el Señor llama la atención a los maestros, no intérpretes, ahora son los maestros. Romanos 2 dice que hay mucho conocimiento, pero no hay experiencia del Evangelio en los maestros. ¿De qué sirve entonces tanto conocimiento si no estás practicando lo que conoces? Es lo que dice Romanos 2. Si buscan ustedes en su Biblia, miren el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Va a haber un día cuando van a ser juzgados los secretos de los hombres, no la apariencia, sino lo que estás ocultando, tu verdadera personalidad, tu verdadera identidad. Eso que tienes dentro, lo va a hacer a la luz del Evangelio el juicio. Dice el 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, escuche bien, hermano, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí, mis hermanos, el mundo tiene un concepto muy mal de la iglesia, de aquellos que se llaman cristianos, porque su testimonio es malísimo, como leemos aquí en Romanos 2. Saben, tienen conocimiento, son hasta maestros, pero son hipócritas. Dicen no debes adulterar y tú lo andas haciendo. Dices que no deben de robar y tú lo andas haciendo. Por lo tanto, no estás viviendo de acuerdo a lo que conoces, a lo que enseñas, maestro. Es incoherente, no hay congruencia entre lo que conoces y tu forma de vida. Debido a ello, el mundo allá afuera trae vergüenza para la iglesia, o eres tú una vergüenza y un testimonio mal, deshonrando el nombre de Cristo y su iglesia también. Santiago 1:22 los llama engañados, gente que está viviendo engañada. Nadie los engaña, ustedes se engañan solos, dice. Les gusta oír, les gusta aprender, pero no les gusta hacer. Por eso dice, no sean solamente oidores olvidadizos, sino aprendan a ser practicantes, hacedores, obedientes de lo que ya conocen. Entonces,
El primer punto es cuando el conocimiento se convierte en un obstáculo. 2, cuando hay ausencia del conocimiento experimental, lo que estamos viendo ahora. Cristo dijo en Lucas capítulo 3, versículo 8, Lucas 3, 8, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de una persona arrepentida. Si dices que te has arrepentido, muéstralo por tus frutos. Entonces, ahora pasamos al número 3. No solamente cuando el conocimiento se convierte en un obstáculo o cuando hay ausencia del conocimiento experimental, sino cuando el conocimiento es diabólico. Número 3. Sí, un conocimiento diabólico que te va a llevar al infierno mismo. Tú que predicas y que vives de esta manera, tú que escuchas, sabes, pero es lo único que tienes en tu vida. No te sorprendas. La Biblia en 2 de Corintios 11, versículo 15, dice que Satanás tiene ministros, pastores también tiene. Dios tiene sus ministros que proclaman el evangelio verdadero, pero Satanás también tiene sus ministros. Dice que se disfrazan como ángel de luz, se transforman y engañan a la gente. Tienen una posición y una profesión, pero son falsos ministros, son ministros de Satanás. Los puedes mirar detrás de un púlpito, los puedes mirar en la televisión, los puedes oír en la radio, pueden tener multitud de gente, pero eso no es ninguna garantía de que están en lo correcto. Son ministros de Satanás guiando a gente también al mismo infierno. El peligro no es de afuera, mis hermanos, es de adentro, dentro de los grupos pseudo cristianos. Mire, 3 pasajes que tengo aquí en orden. Judas 4 dice, falsos maestros. 2 de Pedro 2:1, falsas enseñanzas. Gálatas 2:1 al 5, falsos creyentes. Falsos maestros, falsa enseñanza, producen, crean falsos creyentes. Esos falsos creyentes van al seminario y son instruidos por falsos maestros. Cuando se gradúan a falsos predicadores. Salen al mundo y edifican falsas congregaciones. Estamos viviendo en tiempos críticos dentro de la iglesia. Por eso nuestro Señor Jesucristo una vez hizo una pregunta. Lucas 18, del 1 al 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo regrese por su iglesia, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta implícita es no. No hay fe. Todo es falso y superficial. Gracias a Dios que hay un remanente. Pero abunda lo falso, lo superficial. Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 2 de Timoteo 4, versículo 3 dice que en los últimos días la gente tendría comezón de oír. Sí, oyen y oyen, escuchan a un pastor, van a buscar a otro, solamente oír, tienen comezón de oír. Y dice que los maestros se amontonarán conforme a sus propios deseos, propias concupiscencias. Ahorita Biblias adulteradas, libros llenos de herejías destructivas. Y lo peor, dice la Escritura en 2 de Pedro 2:2, muchos, no pocos, muchos seguirán las falsas enseñanzas de los falsos maestros. ¿Tú eres de los falsos o de los verdaderos?
Porque desde este púlpito, por la gracia de Dios, nos esforzamos en proclamar la verdad. No la comprometemos con nada, no la vendemos, no estamos detrás del dinero, solamente queremos proclamar la bendita verdad desde este púlpito. ¿Qué estás haciendo con lo que escuchas? ¿Quieres agradar a Dios? Ten cuidado, porque tal vez tu conocimiento es diabólico el que tienes, porque te va a llevar al infierno. Hay un pasaje sorprendente en la Biblia. En el Salmo 53, versículo 1 al 4, hay una interrogante o una pregunta que les hago a ustedes. Dice, ¿quiénes son los que hacen iniquidad? ¿Quiénes viven una vida impía, perversa? ¿Quiénes? Responde el Salmo 53, del 1 al 4, los que tienen conocimiento. No son gente ajena al conocimiento de Dios. No son gente ajena al conocimiento de la Biblia, que no asisten a una congregación. Gente que tiene conocimiento. Este tipo de gente vive en una vida impía. Por eso Pedro, la segunda de Pedro, capítulo 2, dice, mejor les hubiera sido no tener conocimiento. Mejor ni hubieran conocido. Porque ese conocimiento los ha convertido en perros y en cerdos. Sí, dice que el perro vuelve a comer el vómito que había desechado. La puerca o el cerdo, después de haberlo bañado y aseado muy bien, regresa otra vez a revolcarse en el lodo. Regresan a lo mismo, al mismo pecado que habían dejado, que habían abandonado. Este tipo de gente tienen conocimiento, pero están viviendo igual que el perro o el cerdo. Es un conocimiento diabólico. Santiago lo llama terrenal, animal y diabólico. Santiago 3, versículo 13 al 18. Este tipo de conocimiento de sabiduría, dice, es terrenal, animal, diabólico. Porque te engaña aquí y te condena allá en el infierno. Te haces o piensas que conoces, tienes mucho conocimiento, pero ese mismo conocimiento se ha convertido en un obstáculo para ti. Ese conocimiento carece de la experiencia, de la práctica. Ese conocimiento es diabólico. Por lo tanto, como el título de este tema, es falso conocimiento. Busca en tu Biblia ahí, Mateo 23, 13, Lucas 11, 52. Mire, Cristo dice a estos falsos maestros, falsos creyentes, dice, no entras, pero tampoco dejas entrar a los que quieren. Te has puesto en la puerta, has tomado una posición, te has ubicado en la puerta, no dejas entrar, tú no entras, pero tampoco permites que otros entren. Te has convertido en un estorbo. Cuidado, porque no solamente tú vas a ir al infierno, a la condenación, sino que vas o estás guiando a aquellos que te escuchan. Mi hermano, tú que estás escuchando en esta mañana, si todavía no has experimentado la salvación auténtica, genuina, que hay en Cristo, en esta hora, ¿por qué no allí donde estás? Abres tu corazón, sinceramente vienes arrepentido delante de Dios. Mira, mi amigo, mi amiga, has violado todas las leyes santas de Dios. Has pisoteado la gracia de Dios, porque has ignorado su palabra, su voz cuando te ha hablado, cuando has escuchado el mensaje. Vas a ir a la condenación, ya estás condenado, pero te encaminas a la condenación eterna. ¿Por qué no en esta hora, allí donde estás? Arrepentido vienes delante de Dios
y le dices: Padre, he pecado contra ti, he violado tus leyes, Señor. He vivido de una manera, Señor, vergonzosa delante de tu palabra. Padre, pero aquí estoy arrepentido. Señor, reconozco que estoy perdido y necesito la salvación que ofreces. Gracias porque Cristo pagó por mí. Aquí está mi vida, Señor, transfórmala y hazla de nuevo. Gracias, Padre, por oírme y por aceptarme también dentro de tu familia, dentro de tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Amén.